buenos días a todas y a todos. Bienvenidas a todos los presentes y a los que nos escuchan a través de las redes. Estamos con ustedes. En primer lugar, queremos saludar y unirnos a la presentación de este informe, a la jornada de ayuno y oración que este día realizan los familiares y los mismos presos y presas políticas para exigir su libertad. El informe de la verdad, dictadura y represión en Nicaragua, lucha contra la impunidad, fue producido por primera vez de manera conjunta por 15 organizaciones de derechos humanos, de víctimas y familiares de víctimas que están presentes en esta actividad. Este panel lo dividiremos en dos partes. Primero, 4 de las organizaciones firmantes compartiremos una presentación del resumen ejecutivo y en un segundo momento tendremos la participación de 4 excepcionales y auténticas defensoras de derechos humanos que desde sus respectivos espacios han sido parte importante de nuestra lucha. Conocen la gravedad de la situación de derechos humanos en Nicaragua. La vivieron en las calles junto a las víctimas. Sus nombres están presentes en el recuerdo de todos. Fortalecen nuestro ánimo y harán parte de la historia que está escribiendo el pueblo de Nicaragua para su liberación. Ellas no necesitan presentación. En el orden en que intervendrán la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tamara Tarasiuk, directora para las Américas de Human Rights Watch, Jimena Reyes, responsable para las Américas de la FID, y Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. El informe que hoy compartiremos registra y analiza las violaciones masivas de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, de terrorismo de Estado y la situación de impunidad en Nicaragua. Sistematiza y actualiza en un solo documento más de 3 años de incesante trabajo de apoyo a las víctimas y de documentación de las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Para su elaboración se utilizó una metodología participativa y técnicas de documentación y registro de fuentes primarias y secundarias con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Y tiene como objetivo comprobar la masividad y sistematicidad que caracteriza a los crímenes de lesa humanidad que se dan en nuestro país. Las organizaciones que participamos en la elaboración del informe somos Acción Penal, Articulación de Movimientos Sociales, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Comité Pro Liberación de Familiares de Presos Políticos de Nicaragua, Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos, Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragüenses en el Mundo, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Popolná, la Unidad de Defensa Jurídica, la Unidad de Registro y la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses, y otras que por razones obvias se ven obligadas a omitir sus nombres. Dedicamos este informe a la memoria de todas las víctimas, nuestro reconocimiento a quienes han destinado su vida a la lucha por promover la democracia y proteger los derechos humanos, y a quienes las han perdido en su empeño. Antecedentes y contextualización. El informe da cuenta de que en abril de 2018 se inició una de las crisis sociopolíticas más graves de los últimos años en Nicaragua, cuyas consecuencias sociales, económicas e institucionales permanecen y tienden a agravarse.
La tardía respuesta del gobierno al incendio de la reserva Indio Maí, la inconsulta reforma al sistema de seguridad social, el cierre de espacios de participación a jóvenes y estudiantes, entre otros, provocaron protestas sociales masivas en distintas localidades del país que fueron ferozmente reprimidas por agentes estatales, fuerzas de choque pro gobierno y grupos armados paraestatales mediante el uso desproporcionado de la fuerza, utilizando armas letales. Con un saldo de 355 personas asesinadas, entre estas 27 niñas, niños y adolescentes, más de 2.000 personas heridas, cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud, docentes universitarios y personal administrativo, más de 120.000 personas obligadas a huir fuera del país y más de 90 periodistas y trabajadores de medios forzados al exilio. Establecer la cantidad de personas detenidas y encarceladas durante todo este tiempo no es una tarea sencilla. Sin embargo, se ha identificado que entre julio de 2018 y mayo de 2020, aproximadamente 3.850 personas han sido detenidas de forma arbitraria y por causa política. Hoy continúan en las cárceles más de 160 presos y presas políticas. Estos hechos estuvieron acompañados por un discurso oficial de negación e invisibilización de la represión, así como de estigmatización de los y las manifestantes y descalificación de las protestas por parte de los voceros más altos del gobierno para justificar la ilegalidad de la acción estatal. Todo esto no ha sido debidamente investigado y sancionado por el Estado, generando así una gran impunidad, sin ningún tipo de consecuencia para los perpetradores hasta la fecha. Lo anterior tiene como antecedente la concentración de poder de Daniel Ortega y la degradación del Estado de Derecho desde hace más de 2 décadas, a partir del Pacto Alemán-Ortega, iniciado en 1998 para consolidar un sistema bipartidista e impulsar reformas constitucionales y electorales en el 2000 que destruyeron el pluralismo político, la democracia representativa y participativa y la institucionalidad. Las reformas electorales derivadas de ese pacto limitaron el derecho a la participación real de la oposición política y dieron lugar al control absoluto de Daniel Ortega sobre la Asamblea Nacional, lo que le permitió promulgar y reformar leyes fundamentales, entre ellas una nueva reforma constitucional en 2014 que estableció la reelección presidencial indefinida. Con la designación de Rosario Murillo en 2016 como vicepresidenta, se inició un régimen dinástico con un control obsesivo sobre medios de comunicación, gobiernos locales y regionales, organizaciones sindicales, gremiales y universitarias. A la sociedad civil y al periodismo independiente se le negó acceso a la información pública, obstaculizando su trabajo. Desde 2018 hasta la actualidad, el gobierno de Ortega sigue sosteniendo un régimen autoritario y dictatorial, con control absoluto sobre todos los poderes del Estado. Ni el Poder Judicial estuvo exento de reforma para lograr también su absoluta subordinación y es una de las principales causas de la impunidad existente. El gobierno de Nicaragua cometió y sigue cometiendo múltiples y graves violaciones a los derechos humanos contra la población nicaragüense que impidió el establecimiento del ambiente necesario para llevar adelante, mediante una auténtica reforma electoral y la sustitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, la realización de unas elecciones libres, justas y transparentes que propiciaran el inicio de un retorno efectivo a un sistema democrático y garante de los derechos humanos. Concluyo, en Nicaragua no hubo elecciones, todo fue una farsa. Dejo con ustedes al doctor
Boanerges Forno, de Acción Penal. Muchas gracias, doctora Vilma. Buenos días a todos y todas. En el informe establecemos un estado policial de excepción, y es que una de las características centrales del ataque sistemático y permanente del régimen de Ortega fue la articulación de diversas estructuras del Estado o vinculadas a este. Entre los perpetradores y responsables de los crímenes y graves violaciones a los derechos humanos se mencionan la Policía Nacional, grupos paraestatales que actuaron con aquiescencia estatal, el sistema penitenciario, los ministerios de Gobernación, Salud y Educación, alcaldías, el sistema de justicia penal, entre otros. Esto lleva a considerar que en Nicaragua se estableció una política de terror generalizado. En Nicaragua existe una legalidad autoritaria. Se aprobaron leyes represivas para consolidar un estado policial de excepción y acallar cualquier tipo de disidencia política. Al mismo tiempo, existe una persecución penal sistemática a líderes de diferentes sectores de la sociedad. La justicia penal fabrica expedientes contra estos líderes que han tenido una participación activa en la protesta social, calificándolos de terroristas, golpistas y traidores a la patria, procesando de forma acelerada a personas detenidas y violando la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Esta serie de arbitrariedades, irregularidades y vicios en los procesos que se ejecutan contra cientos de personas detenidas arbitraria e ilegalmente evidencian la utilización del sistema de justicia penal como un aparato represor al servicio del Poder Ejecutivo. Existe ausencia de un sistema de justicia imparcial e independiente que además busca ocultar la judicialización por razones políticas. A lo largo de estos años de crisis, los presos y presas políticas han sido utilizados como rehenes o fichas de cambio en circunstancias en las cuales el gobierno pretendió o necesitó ocultar la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua. Las personas excarceladas son víctimas de vigilancia permanente por agentes de policía y civiles por medio de constantes interrogatorios a sus familiares y vecinos. Son sometidos a una muerte civil, despojándoles de sus derechos políticos y civiles, así como de su derecho al trabajo y a la salud. Existe impunidad. Los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen y la grave violación de los derechos humanos se produjeron con garantía de total impunidad, vulnerando los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad nicaragüense en general. Ni el sistema de justicia penal, ni los mecanismos de control interno o administrativo actuaron debidamente frente a crímenes y abusos evidentes. En la actualidad, el estado de impunidad es completo y estructural. La Fiscalía no ha avanzado en ninguna investigación que señale la responsabilidad penal. Las víctimas y sus familiares desconfían del sistema institucional. Por esa razón, numerosas familias han decidido no formular denuncias. A pesar de la obligación de investigar de oficio y sancionar estas muertes, las que debieron ser consideradas ejecuciones extralegales, sumarias o arbitrarias y ser investigadas de oficio y sancionadas como crímenes de lesa humanidad, la gran mayoría de muertes no ha sido judicializada y se encuentra en un estado de total impunidad. En ningún caso se ha iniciado proceso alguno en contra de fuerzas de seguridad del Estado, a pesar de que las diferentes evidencias señalan su responsabilidad. A su vez, las investigaciones de las pocas muertes violentas que han sido judicializadas adolecen de graves deficiencias. El estado de total impunidad se evidencia en relación con el resto de las graves violaciones a los derechos humanos que se denuncian en este informe, generando condiciones propicias para su repetición a lo largo del tiempo. A la impunidad estructural se suma la falta de mecanismos de prevención de estos actos. Esta situación de impunidad y la imposibilidad de acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares se vio agravada con la aprobación de la ley de amnistía, que riñe con el derecho internacional y pretende borrar o dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas de choque y policías. Por otra parte, también se aprobaron otras normas incompatibles con los estándares internacionales en materia de verdad, justicia y reparación, derechos que no solo corresponden a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad nicaragüense. El 29 de abril del 2018, el Parlamento nicaragüense aprobó la aprobación de una comisión de la verdad,
la resolución que crea este órgano no define sus facultades ni el proceso o criterio de selección de sus integrantes. Diversas organizaciones y movimientos de sociedad civil manifestaron su inconformidad ante la falta de claridad y transparencia sobre su mandato y funciones, así como por la ausencia de participación de sectores sociales importantes. Las organizaciones de derechos humanos advirtieron que se trató de una iniciativa para generar un mecanismo que le permitiera al régimen distorsionar la magnitud de las graves violaciones a derechos humanos cometidos a partir de abril del 2018. También se denunció que esta situación legal, además de restringir el espacio para la sociedad civil y obstaculizar sus actividades, afectan el pluralismo político y pueden ser interpretadas como una forma de impedir que la oposición pudiera presentarse a las votaciones del 7 de noviembre del 2021. Cerca de las votaciones, el régimen inició una escalada represiva contra personas opositoras, valiéndose de esta legislación arbitraria, y los comicios que confirmaron la tercera reelección consecutiva de Daniel Ortega se llevaron a cabo en un contexto de corrupción, fraude electoral e impunidad, en el cual tienen lugar graves violaciones de derechos humanos. Asimismo, en Nicaragua se han tenido lugar detenciones masivas, selectivas, ilegítimas y arbitrarias durante la primera fase de la represión y con posterioridad de personas que habían participado en manifestaciones y que eran identificadas como opositoras al régimen. Luego, las detenciones pasaron a ser selectivas. Se trató de una política que afectó gravemente el derecho a la libertad y tuvo como intención principal la de reprimir cualquier postura de oposición al régimen y de transmitir un mensaje de terror y control a la población nicaragüense. Estas arbitrariedades de la libertad física de las personas constituyen crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física. Estas detenciones, con uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza, perpetrado tanto por la policía como por grupos paraestatales, fueron recluidas en la Policía Nacional y luego en distintas cárceles del país. Estas modalidades de detención fueron variando y de este modo se identifican tres patrones: detenciones masivas, selectivas y múltiples. Se denunció el sometimiento a condiciones inhumanas, crueles y degradantes de detención en los contextos de encierro, que incluyen las diversas formas de maltrato imaginables. Algunas de estas prácticas, por su gravedad, conforman crímenes de lesa humanidad de tortura. A ellos debe sumarse la incomunicación y la falta de control judicial. Asimismo, existió abuso y violencia sexual contra mujeres, varones y población LGTBIQ en contexto de encierro, sumado a la discriminación y malos tratos. Podemos identificar etapas de represión y tipos de ataques. Una represión generalizada a la protesta ciudadana, que abarca a los ciudadanos y medios de comunicación independientes y, por supuesto, a los defensores de derechos humanos. Y las víctimas que dejaron de ser atendidas de personal de salud y cuyos familiares ven obstaculizado su derecho a la justicia. Imposición de un Estado terrorista y la operación Limpieza, que tuvo como objetivo desmantelar las barricadas y los tranques a partir de las caravanas de la muerte llevadas a cabo por grupos paramilitares. Criminalización de la protesta ciudadana, detenciones arbitrarias y presos políticos. Se crearon los instrumentos legales para la criminalización de la protesta social, para restringir los derechos a la libertad, participación social y política y la libertad de expresión y de asociación, promoviendo discursos de odio contra lo que el régimen denominó terrorismo golpista. Como consecuencia de ello se vio el exilio forzado de personas. Asimismo, la prohibición de la protesta social hacia un estado de excepción con los discursos de odio provenientes directamente del más alto nivel del Poder Ejecutivo, y resultó imposible avanzar en caminos de diálogo. Hubo amenazas explícitas al sector empresarial, a quien se le atribuye la destrucción de la economía, la cooptación de la Asamblea Nacional, que se vio reflejada en las sanciones de leyes que demuestran la concentración absoluta del poder del régimen, secuestros exprés, torturas y cárceles clandestinas. Miles de personas debieron de dejar el país por esta razón, solicitando protección internacional. Bajo los secuestros exprés, las personas fueron llevadas sin rumbo conocido y aparecieron hasta días después, habiendo sido maltratados y negada cualquier información a sus familiares. A las personas defensoras de derechos humanos se les comenzó a atribuir delitos comunes en un intento para que las víctimas no figuren como presas políticas. Encarcelamiento y criminalización de los opositores. El gobierno avanzó en reformas electorales y en el encarcelamiento de los opositores que pretendían competir con Ortega en las recientes votaciones.
La Asamblea aprobó una reforma al sistema electoral que prohíbe el financiamiento a los partidos desde el exterior y limita la participación de observadores internacionales. En relación con el derecho a la vida, en los ataques se identifican los siguientes patrones de actuación que revelan el carácter generalizado y sistemático de las ejecuciones extrajudiciales. 1. Ataques a manifestaciones vulnerando el derecho a la protesta. 2. Ataques a los tranques. 3. Ataques focalizados. Y 4. Ataques indiscriminados. Dejo la palabra a Juan Carlos Arce, del colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Muchas gracias. Gracias, Bonerges. La represión y persecución estatal desatada en todo el territorio nacional fue y sigue siendo hasta la actualidad de tal magnitud que miles de personas se vieron forzadas a huir de sus hogares, esconderse en casas de seguridad o exiliarse para solicitar protección internacional y refugio fuera del país, para evitar ser capturadas, apresadas ilegalmente y, en el peor de los casos, sometidas a tratos crueles, torturas, golpizas y humillaciones. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados observó un incremento significativo en la salida de nicaragüenses a otros países, así como en las solicitudes de asilo. La situación de la población refugiada y solicitante de refugio está marcada por la vulnerabilidad social y legal, agravada por el impacto de la pandemia por el COVID-19. Otra de las áreas estatales que participó en este entramado de actores que colaboraron con la represión y persecución fue el Ministerio de Salud. En Nicaragua se ha denegado y obstaculizado deliberadamente el acceso a la salud. Se observaron severas irregularidades y la denegación del servicio de atención médica estatal de urgencia a las personas heridas como consecuencia de la represión estatal durante las protestas sociales iniciadas el 18 de abril y con posterioridad como forma de represalia. Numerosos familiares de víctimas fallecidas denunciaron que desde el sistema de salud público existió obstaculización y hasta denegación de información, lo que provocó la desconfianza en dicho sistema, así como la vulneración de su derecho a la verdad. Las severas irregularidades que se fueron conociendo o el temor a sufrir represalias motivaron a que muchas personas que resultaron heridas durante las protestas optasen por no acudir a los centros de salud y a hospitales dependientes del Estado. Por otra parte, a raíz de la labor humanitaria y el cumplimiento del juramento hipocrático prestado por el personal de salud, numerosos profesionales fueron despedidos de sus puestos de trabajo y hasta incluso tuvieron que irse del país a raíz de dicho temor. El derecho a la libertad de expresión y a estar informado se encuentran vulnerados en Nicaragua. Los y las periodistas y medios de comunicación críticos e independientes fueron y siguen siendo un blanco permanente de ataques, actos de intimidación, acoso, hostigamiento y persecución penal, así como amenazas y agresiones, estigmatización, difamación, asedio y vigilancia. También existen agresiones físicas, robos de equipos y artículos personales, así como allanamientos arbitrarios con la confiscación de bienes y la anulación de permisos de operación, el bloqueo aduanero de papel u otras materias primas necesarias para la impresión de diarios e incluso el encarcelamiento de periodistas, lo que condujo a decenas de periodistas al exilio forzado. Ha aumentado la censura y autocensura ciudadana, minando la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información. Otra de las estrategias represivas del régimen estuvo ligada a la arbitraria ilegalización de las protestas sociales legítimas. Esta medida grave y aberrante contradice el propio ordenamiento interno, ya que la institución policial no puede coartar el un derecho muchas veces sin brindar
Derechos humanos durante derechos humanos estatal. Han sido víctimas de modo permanente y sistemático de ataques de difamación, hostigamiento, agresiones y amenazas cometidos tanto por agentes estatales como por grupos paraestatales o parapoliciales, vulnerando el derecho a la libertad de asociación, a la defensa colectiva de los derechos humanos y el derecho a defender derechos, entre otros. Al mismo tiempo, se ha obstaculizado y penalizado su labor de vocería y denuncia pública. Los y las estudiantes, líderes del movimiento estudiantil y la comunidad universitaria en su conjunto han sido y siguen siendo blanco privilegiado de la represión. Fueron víctimas de asesinatos y agresiones, detenciones ilegales, amenazas, actos de hostigamiento, seguimiento y vigilancia permanente, así como criminalización, especialmente desde el inicio de las protestas en abril de 2018. Merece destacarse la cantidad de víctimas mortales jóvenes, así como las lesiones graves que derivaron, por ejemplo, en la pérdida de ojos o gran parte de su visión. Ello derivó en un desplazamiento forzado de muchos de ellos y ellas, quienes han sido obligados a abandonar sus estudios, mantenerse ocultos o migrar hacia otros países buscando protección internacional, algunos movilizándose incluso de forma irregular. A su vez, cientos de estudiantes fueron expulsados de las universidades desde el 18 de abril de 2018, de manera arbitraria e ilegal. Asimismo, durante el año 2021 continuó la persecución al movimiento estudiantil. Líderes estudiantiles fueron ilegalmente detenidos y criminalizados. También tuvieron lugar despidos de docenas de docentes y personal administrativo de las universidades. A continuación, cedo la palabra a Aide Castillo. Muchas gracias a todos y todas. Mujeres y población LGTBIQ+. Las mujeres opositoras y resistentes fueron y siguen siendo especialmente blanco de actos de persecución, violencia, hostigamiento, vigilancia, amenazas, asedio, deportaciones ilegales y privación injusta de su libertad que las expone a riesgos diferenciados por motivos de género. Al mismo tiempo, las mujeres nicaragüenses enfrentan una grave situación de desprotección generada por una década de desmantelamiento de las estructuras normativas e institucionales para la protección de sus derechos. La crisis generada en abril de 2018 ha expuesto a las mujeres a una mayor violencia estatal y parapolicial. Las mujeres privadas de libertad en este contexto fueron y siguen siendo sometidas indígenas y afrodescendientes. Las comunidades indígenas y afrodescendientes en la costa caribe se vieron especialmente afectadas en el contexto represivo. Sus derechos colectivos y territoriales están siendo transgredidos y están sufriendo amenazas, persecución y racismo, lo que acrecienta su vulnerabilidad e incertidumbre. La creación de gobiernos paralelos a los regionales y comunales han buscado anular el ejercicio autonómico de las comunidades y lograr el control completo y vertical del partido político en el poder.
La presencia de colonos que ingresan a sus territorios y ocupan sus tierras constituye una amenaza a su seguridad, sumado a la inseguridad jurídica que propició el tráfico ilegal de tierras indígenas en esos territorios. El movimiento campesino. El Estado nicaragüense implementa una estrategia de persecución, criminalización y persecución de terror en el campo contra campesinos opositores. El movimiento campesino ha sido objeto de una inusitada criminalización selectiva. Algunas sufrieron detenciones ilegales por corto tiempo, otros y otras apresados, torturados, sometidos a procesos judiciales arbitrarios en los cuales se violaron principios y garantías del debido proceso. La represión en las zonas rurales y en el interior del país habría sido más grave que en la capital. La efectividad de los operativos se expresa en el alto número de fallecidos en corto tiempo. En ningún caso ha existido una investigación que atienda los reclamos de justicia y los crímenes se encuentran impunes. Pese a todo, el campesinado nicaragüense se ha caracterizado por mantener presente su resistencia. Líderes, lideresas religiosos. Se evidencia persecución a líderes religiosos. A los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica se les acusó desde 2018 de ser cómplices del terrorismo golpista, promoviendo hechos de violencia que atentaron contra su vida y de las quienes lo defienden, propiciando un clima de tensión, polarización, de ingobernabilidad, afectando gravemente la libertad religiosa. El acoso y la represión ha sido cada vez más frecuente y presentan mayor violencia, pasándose de acciones verbales a agresiones físicas. Existieron hechos de violencia que han ocasionado daños a la infraestructura de templos católicos. El acoso y la represión han sido más frecuentes en la Catedral Metropolitana de Managua. Sus alrededores son permanentemente sitiados por policías armados y fuerzas de choque que han llevado a cabo secuestros, detenciones arbitrarias, acciones contra manifestantes opositores. Periodistas. El ejercicio profesional periodístico representa un alto riesgo en Nicaragua, dada la existencia de una política sistemática y permanente de persecución, represión, hostigamiento al periodismo que buscan denunciar, difundir y documentar los crímenes de lesa humanidad que se vienen llevando a cabo en el país. La intimidación, el acoso, asedio, la censura, la amenaza, la persecución penal, la estigmatización, el exilio y la agresión física que en el extremo ha dado lugar al asesinato forman parte de todo lo que el periodismo independiente ha tenido que sufrir bajo el régimen de Ortega. De esta forma queda evidenciada el modo en que el derecho a la información y a estar informados se encuentran vulnerados en Nicaragua, en donde no se puede ejercer el periodismo y la comunicación de forma crítica. La violencia ha provenido tanto de agentes del Estado como de grupos paraestatales y parapoliciales. Opositores políticos. La persecución de los opositores y opositoras políticas al gobierno de Ortega ha sido una constante en todo este proceso. Las reformas electorales se suman a estas acciones. Al prohibirse el financiamiento externo a los partidos políticos y limitarse la observación internacional en la materia, se buscó impedir una competencia legítima y transparente en los procesos electorales en Nicaragua. De este modo, los opositores políticos han sido un blanco privilegiado de la política represiva del régimen que los ha tenido como objeto de detenciones arbitrarias e ilegales que vulneran su derecho a la libertad. La criminalización de los opositores no puede considerarse un hecho aislado, sino que, tal como se evidencia, forma parte de una decisión y una planificación por parte del poder estatal. Sin embargo, el gobierno ampara su accionar en discursos que buscan desligarse de la responsabilidad que les compete y justificar sus medidas en base a haberlos definido previamente como traidores a la patria. La lucha por la libertad, la democracia plena y en contra de la impunidad. La extensión geográfica y temporal de los hechos, la cantidad de las víctimas, la gravedad de las acciones de represión, la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado y que respondieron a una política definida y avalada por las autoridades, da cuenta del carácter generalizado
y sistemático del ataque contra la población civil. La imposición de este estado policial de excepción ha generado hondas huellas de dolor e indignación en las víctimas, sus familiares y en el conjunto de la sociedad. Ha dañado la convivencia, alterado la vida cotidiana y profundizado la polarización social. Es indispensable avanzar en procesos de memoria, verdad, justicia y reparación que permitan no solo a las víctimas y sus familiares sanar las heridas, sino a la sociedad en su conjunto poder reconstituir los lazos de paz y convivencia democrática. La lucha para avanzar en los procesos de investigación y sanción de los responsables de los crímenes cometidos a lo largo de estos 3 años, bajo la protección de la imprescriptibilidad de los delitos y la imposibilidad de ser pasible de amnistías, seguirá siendo un eje central en el camino hacia la reconstrucción de y lucha constante por un país comprometido con la garantía de los derechos humanos, el resguardo de la paz, la justicia y la democracia, realizamos las siguientes demandas sociales. 1. La transformación democrática de nuestras instituciones públicas, promoviendo poderes independientes e imparciales en cada una de las funciones que ocupan y cuyo principal objetivo sea la garantía de los derechos humanos de todo el pueblo nicaragüense. 2. La garantía de la libertad de expresión y asociación y pensamiento. 3. La protección del derecho al trabajo de todas las personas que en el marco de esta crisis se han visto afectadas, así como el derecho a la educación. 4. La protección especial de grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente impactados por el accionar violento y represivo de este gobierno. Para la defensa de los derechos humanos y la restauración de la democracia en Nicaragua sigue siendo fundamental la fuerza transformadora de la comunidad internacional, regional y nacional de derechos humanos. Por eso, enfatizamos nuestro llamado a la cooperación de los estados y los organismos internacionales, particularmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sosteniendo sus acciones prioritarias en el país y en el Sistema Universal de Derechos Humanos mediante la instalación de una misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Nicaragua. Apelamos a la solidaridad del movimiento de derechos humanos de América Latina, que se renueve y fortalece en resistencia a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en el marco de dictadura y los violentos conflictos armados internos que azotan la región. Finalmente, convocamos a los nicaragüenses, hombres y mujeres, a reforzar su lucha contra la impunidad y renovar el compromiso de sus acciones por la libertad, la justicia, los derechos y la democracia de nuestro país. Este informe inspira a ser una valiosa herramienta para la transformación política, social, económica, cultural, democrática de Nicaragua. Se espera así que constituya un instrumento vivo de la lucha por la libertad, la democracia plena y en contra de la impunidad para las actuales y próximas generaciones. Un documento que ponga rostro a las víctimas y que sirva para preservar la memoria, fortalecer la defensa de los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación de víctimas y familiares, así como de la sociedad toda. A pesar de la dictadura y de la violenta represión que estamos sometidos y sometidas en el país, expresamos por medio de este informe de la verdad que la resistencia democrática sigue viva en Nicaragua y por ello buscamos sensibilizar y reforzar la lucha por el reconocimiento de la obligación internacional de responsabilidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos como elemento de garantía y de no repetición. Finalmente le decimos al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional, hoy como organizaciones de derechos humanos nos presentamos unidas en torno a la justicia y no impunidad. El pueblo de Nicaragua en un acto sin precedentes renovó la esperanza en una sola voz el pasado 7 de noviembre. Con su silencio dijo un basta ya de dictadura. Es el mejor testimonio
de que solo unidos, todos los actores que están dentro y fuera de la nación en torno a la demanda de democracia y libertades y justicia, es que haremos posible una Nicaragua sin dolor y conquistar esa paz que merecemos, que en más de 200 años no hemos conocido. Verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición. Muchas gracias. Paso la voz a nuestra querida doctora presidenta del CENID, Vilma Núñez de Escorcia. Muchas gracias a todos los expositores que presentaron el resumen ejecutivo que pueden encontrar en nuestra página web y en el sitio, en el micrositio web que vamos a lanzar a partir de este momento. Muchas gracias a todos por sus exposiciones y iniciamos y entramos a la segunda parte de este panel con la intervención de la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene usted la palabra, doctora Urrejola. Bueno, muchas gracias, doña Vilma, muchas gracias a todas y todos quienes me han invitado a la presentación de este informe, que me parece que es un documento, ustedes mismos lo han dicho, no solo histórico, sino que también inédito y que será muy importante para el futuro de justicia que Nicaragua se merece. Quiero en primer lugar felicitar el coraje a todas las organizaciones de derechos humanos de víctimas y familiares de víctimas que han hecho posible este documento, porque hacer estas cosas en estos tiempos requiere mucho coraje y quiero partir por eso. Como ustedes saben, la Comisión ha venido tomando un conjunto de acciones, sobre todo a partir del inicio de la crisis del 2018, y hemos venido denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantiene y ahora lamentablemente se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno y que ha incluido la aprobación de las leyes que ustedes han planteado y todas las medidas que ustedes plantean muy bien en este informe. En mayo del 2018, la Comisión creó una sala de coordinación y respuesta oportuna e integrada, la SACROI, con el objeto de dar especial atención a la situación del país, y entre el 17 y el 21 de mayo del 2018 realizamos una visita de trabajo a Nicaragua con el querido Pablo Abrao, que está aquí también presente y a quien tengo que reconocer el liderazgo que tuvo la Comisión en ese momento de crisis con relación a Nicaragua y con relación a muchos otros temas también. Esa visita nos permitió observar de primera mano la grave situación de derechos humanos. El 24 de junio del 2018, la Comisión logró instalar en Managua el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua, el MECENI, a cuyos integrantes también quiero aprovechar aquí de reconocer toda su labor y todo su trabajo en todos estos años. Y el objetivo del MECENI fue poder dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión. Destaco además, en este contexto de todas las acciones tomadas por la Comisión, la creación del GIEI, cuyo informe también es muy importante para ir documentando y registrando las graves violaciones a los derechos humanos durante todo el periodo que le correspondió al GIEI. Y ese informe y todos los informes que ha hecho la Comisión están en consonancia precisamente con el informe que hoy día nos presentan ustedes. En efecto, ya en el 2018, el GIEI confirmó el persistente y constante grado de articulación entre las fuerzas de represión durante el 2018 y consideró que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, debían considerarse crímenes de lesa humanidad. Luego de que en diciembre del 2018 el Estado de Nicaragua decidiera suspender temporalmente la presencia de la Comisión en el país, el MECENI ha continuado monitoreando de manera permanente y cercana la situación de derechos humanos en Nicaragua, mediante el contacto cotidiano con las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, con las víctimas y sus familiares.
Desde la Comisión hemos realizado labores de monitoreo constante. Hemos venido documentando el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho en el informe país que emitimos tras la visita a inicios de la crisis del 2018, en nuestros informes anuales y también los distintos informes que hemos emitido sobre Nicaragua. Además, hemos otorgado más de 100 medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de cientos de personas y sus núcleos familiares. Hemos participado activamente en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Hemos realizado audiencias públicas en el marco de periodo de sesiones, sendos comunicados de prensa, campañas por Twitter para denunciar y dar seguimiento a la grave crisis que vive el país. Hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales a favor de las personas detenidas. Como consecuencia de este progresivo quebrantamiento del Estado de Derecho, la Comisión ha constatado, y recientemente acabamos de sacar un comunicado de prensa, que la represión iniciada en abril del 2018 ha resultado en a lo menos 314 personas, por lo menos, que han sido privadas de libertad de manera arbitraria. Más de 150 personas, además, permanecen privadas de libertad. 150 estudiantes universitarios, por lo menos, han sido expulsados. Más de 400 profesionales de la salud han sido despedidos. Y más de 103.000 nicaragüenses exiliados. En fin, pudiera extenderme mucho, pero quiero resaltar con mucha convicción y fuerza que la labor de monitoreo de la Comisión Interamericana no sería posible sin la valentía de tantos y tantas defensores de derechos humanos nicaragüenses, de periodistas, líderes y lideresas. Estas personas se han jugado literalmente la vida y la libertad diariamente, y son ellas, ustedes, los que nos han proveído de información de altísima calidad. Esa información es la que ha hecho posible mantener a Nicaragua en la agenda internacional. Y este informe da cuenta precisamente de este enorme trabajo y también de su coraje. Más que saludos, yo quiero darles a ustedes gracias por su compromiso y por su rigor, y también toda mi admiración. No debemos olvidar que la verdad, no solo como obligación de derecho internacional, sino que también como una realidad en nuestra experiencia histórica, es esencial para la reparación de las víctimas de la crisis. A veces cuando veo todo lo que hemos hecho, todo lo que han realizado las personas defensoras de derechos humanos, los periodistas independientes, los líderes y lideresas, como todos los que están hoy día en este acto, y luego uno sigue viendo las últimas detenciones, los allanamientos, la salida al exilio, es fácil caer en la desesperanza. Pero quienes luchamos en derechos humanos sabemos que hay que seguir, que no hay que cesar, que tarde o temprano llegará la justicia, la verdad, la reparación para las víctimas. Y es precisamente por ellas que cada uno, cada una, desde donde está, debe seguir por la memoria de las mismas. El informe que hoy nos presentan tiene un elemento esencial. No solo es un informe inédito, valiente y claro de las organizaciones de la sociedad civil nicaragüenses, sino que me parece que contiene un mensaje fundamental. Nicaragua no puede salir de su crisis si es a cambio de impunidad. Si la estrategia de las autoridades estatales nicaragüenses es dotarse de elementos de negociación para conseguir sortear negociadamente la crisis de derechos humanos, así como la condena y sanciones internacionales que enfrentan, sin verdad, sin justicia, sin reconocimiento y sin reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y sin un nunca más, si ese fuera el objetivo del gobierno, resulta oportuno recordar que ese tipo de planes, además de ser contrarios al derecho internacional, no producen resultados estables ni arreglos institucionales sostenibles. No es posible el regateo de la impunidad. Y este es el mensaje claro en este informe. Junto con construir estándares obligatorios para todos los países de nuestra región, la persistente memoria a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ha sido imposible de acallar en todas las experiencias comparadas. Los sistemáticos esfuerzos de algunos oficialismos en las últimas décadas para producir salidas negociadas y reconciliaciones superficiales, después de pasados atropellos sistemáticos, no han impedido que las demandas de las víctimas y sus familias, a quienes su dolor les ha impuesto ser protagonistas sociales y políticas, se cuelen por todos los espacios culturales e institucionales y sigan llevando a los culpables a rendir cuenta, sigan enfrentando a las sociedades de América sus traumas y sigan enseñando la profunda lección histórica de que la memoria, la verdad y la justicia son la única manera viable para enfrentar el futuro. Detrás de las víctimas y sus familias, la mayoría de ellas, debo decir, mujeres,
cuya energía colosal ha vencido ya tantas veces la indiferencia y la impunidad, está toda la sociedad civil comprometida con los derechos humanos a nivel local e internacional. Está la prensa libre y atenta, están los estados democráticos del mundo, estamos las organizaciones internacionales que por mandato convencional nos debemos a la protección y defensa de los derechos humanos. Entonces no, el plan no prosperará, porque la obligación de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición ha llegado a ser un conjunto de reglas vigentes del derecho internacional y particularmente en el sistema americano, precisamente porque son el resultado de la reflexión sobre nuestra propia historia continental, sobre nuestros dolores, sobre nuestras tragedias. Y esa historia, esos dolores, esos traumas y esa reflexión tienen la fuerza y convocan la solidaridad suficiente para imponerse tarde o temprano a los regateos para la impunidad. Y acá quiero recordar, como ya lo he hecho en otras ocasiones, una entrevista que le dio hace un par de años atrás Dora María Telles al diario El País. El periodista le preguntó, ¿cuáles fueron los grandes errores de los líderes de la revolución? Y ella contestó, el primer punto es que la revolución no hizo una crítica en profundidad del sistema político que derrotaba. La izquierda en los años 70 y 80 era una izquierda que veía las cosas de la manera siguiente, tenía un compromiso con los pobres, con la justicia social. No era una izquierda que tuviese un enfoque de género, vamos a decirlo así, o un enfoque medioambiental. Esos no eran temas siquiera. Era una izquierda enfocada hacia la justicia social y los pobres, pero el compromiso democrático no estaba desarrollado simplemente. Cuando triunfa la revolución, no está hecha la crítica al modelo político. La evidencia está en que la Constitución de 1987 reproduce el modelo autoritario que ya tenía la dictadura de los Somoza. Al final, la matriz autoritaria en materia política fue muy fuerte. Yo creo, dice ella en esta entrevista, que la no comprensión de eso fue un asunto sumamente clave, sobre todo en el campo que después engrosó las filas de la contrarrevolución. Y agrega en esa entrevista, y esto es muy importante, dice, este país, Nicaragua, que va pasando la página, pasando la página, pasando la página, y la pasada de página no logra resolver el problema. Tiene que haber una comisión de la verdad que abarque desde 1950 a la fecha. Lo que estamos enfrentando ahora es la consecuencia de una falta profunda de cultura democrática en el país. Ortega, con su ley de amnistía que acababa de aparecer en esos días cuando dio la entrevista, está funcionando como el año 70, va a pasar la página. Esta es la primera vez en la historia de Nicaragua que una rebelión reivindica la justicia. Nunca se ha hecho, y yo creo que ese es un hecho notable y valiosísimo, que no se pase la página. Si quiere revisar para atrás, pues que revise. Yo creo que cada generación se coloca frente a los de atrás como le dé la gana, cada quien que enfrente sus responsabilidades. Es importante, dice ella, y creo que este mensaje es esencial y su informe lo da, que no se vuelva a pasar la página. Y ya que menciono a Dora María Telles, quiero hacer un llamado antes de terminar, especial para demandar el cese y la tortura y el aislamiento en la cárcel de las mujeres presas políticas. Algunas de ellas llevan más de 5 meses en confinamiento solitario, aisladas en sus celdas, sin ver a sus familiares o viéndolos por escasos momentos, sin poder ver a sus hijas menores de edad. Mi llamado es al cese de la tortura y al aislamiento contra las mujeres presas políticas y, por supuesto, y especialmente, para la liberación de todas y todos los más de 150 presos y presas políticas en Nicaragua, sin distinción. Mi llamado es a la justicia, verdad y reparación para las más de 355 personas asesinadas en estos años, para que juntos y juntas luchemos por derribar la impunidad, para que las madres de Abril, para que todos los familiares de las personas asesinadas puedan tener reparación integral y para que nadie olvide esas palabras de Alvarito Conrado, no puedo respirar, porque simbolizan la barbarie de lo ocurrido y nos recuerdan que no podemos permitir el regateo de la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada, siempre oportuna, siempre en el momento preciso, con el mensaje y el aliento que necesitamos. Definitivamente la necesitamos, necesitamos su fuerza, su ejemplo, su coraje, su solidaridad.
y su compromiso inquebrantable por los derechos humanos de todas y de todos. Siguiendo con el programa, tenemos la intervención de Tamara. Muchas gracias. Que nos hablará como secretaria para las Américas de Human Rights Watch. Adelante, Tamara. Muchas gracias, Vilma, y muchísimas gracias a todos por la invitación para acompañarlos en este enorme esfuerzo de recopilar la información y la realidad de Nicaragua. La verdad es que creo que es muy importante no solo el esfuerzo que han hecho de realizar este informe, sino, como decía Antonia, la enorme valentía que demuestran cada día cuando denuncian y visibilizan la crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde hace varios años. El informe es muy completo y las detalladas presentaciones que escuchamos hoy no dejan ninguna duda, que la sociedad civil y la prensa independiente en Nicaragua son hoy una de las pocas voces que son capaces de exponer los abusos del régimen de Daniel Ortega. Para entender la centralidad del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la prensa en Nicaragua y cuán fundamental es el trabajo que hace todos los días, es importante entender el contexto en el que están operando. Algunas de estas cosas fueron mencionadas a lo largo de las presentaciones, pero creo que es importante resaltarlas. El 7 de noviembre, el régimen de Ortega y de Murillo consolidó un modelo autoritario en unas elecciones que a todas luces no fueron ni libres, ni justas, ni competitivas. Y gracias al férreo y muy profundo control que ejercen sobre las instituciones democráticas que van desde la Asamblea Nacional a los tribunales, el Consejo Supremo Electoral y las fuerzas de seguridad, hemos visto cómo persiguen, reprimen, silencian no solo a opositores políticos, sino a cualquier persona que es percibida como crítica y a la vez garantizan que esto ocurra con total impunidad. Como ya han dicho algunos de los expositores que hablaron antes, desde Human Rights Watch también documentamos que entre abril y junio del 2018 el régimen de Ortega aplastó brutalmente las masivas protestas contra el gobierno, la represión cometida por la policía y los grupos armados que son afines al gobierno llevó a dejar un saldo de más de 300 personas muertas, más de 2.000 heridos. En nuestro trabajo hemos documentado cientos de manifestantes que fueron detenidos arbitrariamente, procesados en procesos penales totalmente viciados, muchos fueron sometidos a torturas brutales y otros maltratos. Y como ya se ha dicho acá, estos no son casos que son producto de acciones por agentes insubordinados, sino que fueron parte de prácticas sistemáticas que deben ser investigadas. Y desde entonces, desde el 2018, el régimen ha intentado asfixiar el trabajo de la sociedad civil, de la oposición, de la prensa independiente a través de distintos mecanismos de represión. Y voy a resaltar tres que son particularmente importantes en el contexto preelectoral y que lleva a la situación en la que estamos hoy. En algunas de las intervenciones mencionaron la sanción de leyes y de medidas represivas. Lo que hemos visto desde octubre, desde el 2020 hasta comienzos de este año, es que la Asamblea Nacional, cooptada por el Ejecutivo, aprobó un paquete de leyes que violan abiertamente la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación y el derecho a poder votar y postularse para cargos públicos. Y resulta evidente cuando uno analiza las leyes que fueron diseñadas para limitar esos espacios que la sociedad civil necesita de cara a las elecciones y para ampliar los mecanismos que tiene el régimen para limitar la participación política. Por ejemplo, la ley de agentes extranjeros exige que personas u organizaciones que reciben fondos desde el exterior se registren como agentes extranjeros y les prohíbe intervenir en cuestiones de política interna y externa, un lenguaje
súper vago que se presta al abuso. La ley especial de ciberdelitos, que se aprobó también el año pasado, penaliza la difusión de noticias falsas y otras expresiones por Internet. Por ejemplo, establece penas de hasta 4 años de prisión para quien publique o difunda en Internet información que es falsa o que es tergiversada o que produzca alarma, temor o zozobra. Nuevamente, cualquier cosa puede ser eso y ha sido empleada abusivamente. La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, que prohíbe optar por cargos públicos a quienes ellos definen como traidores a la patria, que puede ser incluso, absurdamente, alguien que aplauda la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos. Y ya mencionaron anteriormente parte de una reforma constitucional donde se permite una prisión perpetua para delitos graves, que otra vez puede ser cualquier cosa que genere conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional. Y la última que quisiera resaltar es una reciente reforma del Código Procesal Penal que extendió de 48 horas a 90 días el plazo en el que una persona puede permanecer detenida sin una acusación y sin un control judicial efectivo. Y este marco legal ha permitido buena parte de la represión que estamos viendo ahora. Como ya fue mencionado anteriormente, previo a las elecciones hemos visto la detención y el procesamiento arbitrario de quienes son percibidos como opositores. Desde fines de mayo ha habido detenciones y procesos arbitrarios de 39 opositores políticos y críticos, incluyendo a 7 aspirantes presidenciales, a líderes estudiantiles, empresariales, activistas, representantes campesinos, abogados, defensores y periodistas. El Ministerio Público inició investigaciones contra la mayoría por traición a la patria, justamente. Aplicaron la reforma que les mencionaba recientemente y extendieron a 90 días la detención preventiva de muchos. La mayoría se encuentra en el Chipote, que es una cárcel donde hemos documentado graves incidentes de tortura. Estamos hablando de casos donde no hay evidencia para sustentar las acusaciones contra los detenidos. Cuando uno revisa los expedientes, se da cuenta que están repletos de violaciones de debido proceso, donde ni siquiera hay hechos probados que sean constitutivos de delitos. No hay ni tipo penal para justificar las detenciones por los hechos que alegan, inclusive la distribución de información en un grupo de WhatsApp o en Facebook o dar una entrevista de prensa. Estas mismas personas han sido sometidas a terribles condiciones de detención, incluyendo aislamiento prolongado, interrogatorios constantes, han estado incomunicados durante semanas. Inclusive más recientemente se han publicado notificaciones de algunos juzgados en los cuales se suspenden los plazos del proceso por supuestas razones de fuerza mayor, lo cual hace en la práctica prolongar indefinidamente estos juicios arbitrarios. Y hay que resaltar que los números son mucho mayores. Más allá de esta última ola de detenciones, hay más de 100 personas que fueron percibidas como críticas, que fueron detenidas arbitrariamente con anterioridad y que siguen detenidas. Y en este contexto quiero apoyar el llamado de Antonia, un llamado especial para que cese la tortura y el aislamiento de la cárcel de mujeres presas políticas que están arbitrariamente detenidas. Antonia citaba a Adora María Teles, está también Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyen Baragora. Creo que todas y todos requieren un llamado especial para su liberación. Y el último punto que quisiera mencionar es que el régimen además ha empleado una política de hostigamiento y asedio policial selectivo contra defensores y periodistas. Despliegan a las fuerzas de seguridad, incluyendo a militares, policías antidisturbios y partidarios del gobierno para hostigar y vigilar a quienes critican al gobierno. A veces la policía permanece apostada frente a sus viviendas, a veces es intermitente
intermitente, a veces lo hacen por algunas horas o días o meses, en casos que hasta llegan a constituir detenciones arbitrarias. Se han allanado también las oficinas de medios de comunicación, confiscado sus bienes, presentado cargos penales contra periodistas, cancelado la personería jurídica de numerosas organizaciones de la sociedad civil, y llevado incluso a expulsar del país a periodistas y observadores internacionales de derechos humanos que han hecho una labor muy importante en el país. Entonces quisiera, en este contexto que es sumamente restrictivo para las organizaciones del trabajo, para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, resaltar cuán importante es este informe que están publicando hoy, y que cuenten con Human Rights Watch para trabajar y apoyar todos los esfuerzos en la medida que podamos para poner fin a la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Quisiera terminar con una cita de Sergio Ramírez, el aclamado escritor nicaragüense, que hace poco en un discurso cuando abrió la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo: cuando un régimen que trata de prolongarse indefinidamente en el poder, cualquiera sea el costo, censura no solo a los periodistas, persigue no solo a quienes informan, sino también a un novelista y manda a detener en la aduana sus libros, igual que mandó a detener el papel con el que se imprimía el diario La Prensa, es que ese régimen, al fin y al cabo, tiene miedo. Y en gran medida eso es producto del valiente trabajo que ha hecho la sociedad civil nicaragüense, y se refleja sin ninguna duda en este informe, que es un aporte para seguir armando el expediente criminal del régimen de Ortega, por el cual en algún momento los responsables van a responder ante la justicia. A veces este trabajo requiere mucha paciencia, es lento, lleva tiempo, pero solo es posible con el compromiso y el trabajo duro de todos ustedes. Así que muchísimas gracias por lo que hacen, por la presentación de este informe y por permitirme acompañarlos. Muchas gracias, Tamara, por tu intervención, por tu acompañamiento en esta actividad, por valorar desde tu perspectiva, desde el acompañamiento que nos han dado desde hace algún tiempo y específicamente desde que se endureció la represión a partir de 2018, Human Rights Watch. Esperamos que sigan con nosotros, los necesitamos. Yo nunca me voy a cansar de pedirle a todo el mundo eso: acompáñenos, no nos dejen solos. Bueno, a continuación tengo la satisfacción de llamar a presentar su valoración a Jimena Reyes, secretaria para las Américas, responsable para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, Vilma, y muchas gracias a todos por la invitación a acompañar este importante evento y realmente felicidades por este esfuerzo colectivo de documentación y de denuncia de, como lo dice el título del informe, la dictadura y la represión en Nicaragua. Porque hay que llamar las cosas como son. Y efectivamente ya no cabe duda para nadie, incluyendo para la comunidad internacional. Estamos frente a un régimen dictatorial. O sea que se han quebrado los pilares de la democracia. Según Tocqueville, estos son la libertad de expresión. Y el informe describe muy bien cómo por ahí se inició la parte visible del quiebre de la democracia nicaragüense. Entre abril y septiembre de 2018, muchos de ustedes ya lo han dicho, fueron asesinados más de 300 personas. Muchas de ellas estaban manifestando. Desde mi organización, como mencionado en el informe que se presenta hoy, junto con el CENID, analizamos 113 casos de asesinatos y concluimos que estamos frente a ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado, con complicidad o acción de parapoliciales.
y que estas ejecuciones son crímenes de lesa humanidad, o sea, los crímenes más graves en la jerarquía del derecho penal internacional. También se dieron más de 500 detenciones arbitrarias con tortura, también el informe lo destaca y lo han dicho las compañeras. Luego, en diciembre de 2018, se iniciaron las cancelaciones de la personería jurídica. Hoy son ahora más de 56 organizaciones víctimas de estos cierres absolutamente arbitrarios que se acompañan de las confiscaciones de pertenencias. Esto es absolutamente contrario al derecho internacional. Es un atentado a la libertad de asociación, de expresión, de manifestación. La FIDE, a través del observatorio y junto con el CENID, hemos hecho una descripción recientemente de cómo se dieron también en el 2021 este fenómeno. El segundo pilar de la democracia, según Tocqueville, es la independencia de la justicia. Y el informe que nos presentan hoy detalla, así como también el último informe de la Comisión Interamericana, y hace muy bien esta narración de cómo las reformas y las violaciones a las reglas de separación de poder construyeron un poder judicial parcial y sometido, completamente sometido a la pareja Ortega-Murillo. Entonces, además de la denegación de justicia para los familiares de los asesinados, el poder judicial se ha transformado en un instrumento de represión y de tortura para todos los presos políticos. La maquinería legislativa que se construyó también antes del 2018, pero que tuvo un hito especial a finales de octubre de 2020 con la promulgación de leyes restrictivas, que también el informe describe bien y otros compañeros han mencionado. Estas leyes controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, facilitan las detenciones arbitrarias, además ponen bajo sospecha el financiamiento internacional de las organizaciones, asumiendo que es un instrumento de intervención extranjera o un mecanismo de crimen organizado y de terrorismo. Convierten el derecho en asociarse para defender derechos humanos y el ejercicio de derechos civiles y políticos en delitos y en ciberdelitos que pueden terminar, y eso es todavía aún más grave, con cadena perpetua por presuntamente promover el odio nacional. Las últimas leyes de esta maquinaria, ya se ha dicho y se mencionan en el informe, son las leyes de agentes extranjeros, la ley de defensa del derecho del pueblo a la independencia, la ley sobre el ciberdelito, la reforma constitucional del artículo 37. En el sitio internet de la FIT se puede encontrar un análisis jurídico, un aporte modesto que hicimos también en conjunto con el CENID, de todas las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho interamericano en que incurren este paquete de leyes. El tercer pilar de la democracia también se ha derrumbado y estas mismas leyes se utilizaron para eso. Son las elecciones libres, justas y transparentes. Desde mayo del 2021 han sido detenidas 39 personas defensoras de derechos humanos, pero también opositores políticos, incluyendo 7 precandidatos presidenciales. Y así se impidieron elecciones libres pluralistas y se instaló esta farsa que no tiene nada de risible. Esta dictadura es una dictadura del siglo XXI en una cierta medida y a la vez, como se ha dicho, una dictadura con la cual se pueden hacer muchos paralelos con otras, incluyendo la de Somoza en el siglo XX. Dos características quisiera mencionar: la manipulación por el régimen Ortega-Murillo de la opinión pública o la voluntad de manipular la opinión pública. Y eso pasa también, y ahí el siglo XXI, por las redes sociales. Facebook ha identificado una granja de troles de más de 1,000 cuentas nicaragüenses y canceladas, cuentas que buscaban dar una imagen falsa de la situación actual,
cuentas que funcionaban en vínculo directo con el gobierno de Nicaragua. Esto también, este régimen tiene como otros, incluyendo el del señor Trump, esta dimensión populista y esta negación criminal relacionada con el COVID y con cómo evitarlo, que también un día tendrá que ser llevada ante tribunales. Y también, y no voy a detallarlo porque ya lo hemos dicho y está muy presente y muy documentado en el informe, está la dimensión sistemática de la represión, con los grupos parapoliciales, pero también con toda la organización que va de los asesinatos hasta la estigmatización. Lo que sí quisiera mencionar como, digamos, última característica es la cuestión de la soberanía, que supuestamente es la base de la acción del régimen Ortega y supuestamente es para defender la soberanía que se está atacando y promoviendo este sistema de represión. Esto es una gran mentira y una gran burla. ¿De qué soberanía estamos hablando cuando ya con colegas aquí presentes habíamos denunciado la influencia de China en los acuerdos completamente leoninos para los intereses de Nicaragua en la construcción del canal? Hoy en día y también en la página web de la FIT pueden encontrar un documento que muestra cómo Rusia ha promovido las leyes de agentes extranjeros. La ley de agentes extranjeros nicaragüense es un copiar y pegar de la ley rusa del 2012. Y ahora tenemos también El Salvador últimamente. En este momento en Rusia se está cerrando una organización miembro de la FID y ONG histórica, Memorial, bajo la ley de agentes extranjeros. Entonces, es también importante denunciar este fenómeno de voluntad de algunos países de construir estos modelos antidemocráticos. Tal vez para concluir, decir que podríamos sentir que estamos en un callejón sin salida, pero no lo es. Esto es un túnel y hay luz al final del túnel. Por eso, pues este informe también nos da esperanza. Y nos unimos a todos los colegas que a nivel internacional están solicitando una misión de verificación de los hechos de Naciones Unidas para que permanezca la gravedad de la situación nicaragüense ante la comunidad internacional. También nos unimos a la exigencia de la liberación inmediata de todos los presos políticos. La sociedad civil va a seguir documentando y luchando contra la impunidad y denunciando las violaciones de derechos humanos. Y la justicia llegará. Sabemos todos quiénes son los presuntos perpetradores de estos crímenes, los ministros, los presidentes, la vicepresidenta, los conocemos. Y si algo nos ha enseñado el ser defensor de derechos humanos es que toma tiempo, pero que gracias a los esfuerzos como puede ser este informe y también a la constancia de la víctima, la justicia llega. Puede tomar 5 años, 10 años, 30 años después de los hechos, pero llega. Y con ella también llega la transición hacia una democracia. Es por eso que este esfuerzo continuo que todos ustedes hicieron a través de este informe es tan importante. Entonces, pues sin más, simplemente quisiera renovar mi solidaridad y también nuestra solidaridad como institución con el pueblo nicaragüense, con los nicaragüenses en Nicaragua y también en el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por tus realistas palabras, acompañadas y que son respaldadas por un
acompañamiento permanente y conocimiento desde hace muchas lunas de la situación que denunciábamos los nicaragüenses desde hace mucho tiempo y que nos veían con escepticismo cuando hablábamos de dictadura. Teníamos que ponerle un apellido para que creyeran, institucional, porque no veían gente armada en las calles. Recuerdo también las luchas impulsadas por campesinos, por diferentes organizaciones a nivel nacional y acompañados por ustedes, por Amnistía Internacional y otras organizaciones, en la lucha por la entrega de nuestra soberanía, que hoy se utiliza como pretexto para respaldar o para disimular o apoyar la agresión. Muchas gracias, Jimena. Y vamos a concluir nuestra última invitada para que nos haga su comentario, sus aportes, siempre oportunos, siempre necesarios. Y les hablamos de Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, que bueno, tiene tanta presencia en Nicaragua como historia de vida casi de la institución. Erika, son tuyas el micrófono. Muchas gracias, doña Vilma. Siempre es un honor ser presentada por usted. El nombre suena más bonito cuando lo dice usted. Muchas gracias. Sabe que desde Amnistía Internacional nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense es más fuerte que nunca. Yo quiero agradecer en nombre del movimiento de Amnistía Internacional por la invitación a la presentación de este informe histórico, este informe de la verdad, dictadura y represión en Nicaragua, lucha contra la impunidad, que ha sido elaborado conjuntamente entre 15 organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas y sus familiares, que representa sin duda este documento inédito de memoria, de verdad, de consolidación de evidencia sobre los crímenes de lesa humanidad, sobre las graves violaciones a los derechos humanos y la pandemia de impunidad que enfrenta hoy día al pueblo nicaragüense en manos de un gobierno, de un régimen despiadado, sangriento, que ha puesto en descubierto una y otra vez su intención de silenciar, su intención de castigar y su intención de someter al pueblo nicaragüense a un periodo sombrío en donde las violaciones a los derechos humanos lamentablemente se han convertido en la norma. Y bueno, ya mis compañeras y queridas defensoras de los derechos humanos, Antonia, Tamara, Jimena, han puesto en relieve la necesidad de acompañamiento y solidaridad que hoy más que nunca nuestras organizaciones hermanas nicaragüenses, tanto dentro del país, quienes aún se encuentran en el país, como aquellas que también se encuentran desde el exilio, luchando por la verdad, por la justicia, por la defensa de los derechos humanos, porque las víctimas tengan voz, porque las víctimas tengan nombre y tengan un rostro, porque el régimen de Daniel Ortega y Murillo no se quede en la impunidad, a pesar de que en días recientes se ha asegurado a través de un simulacro electoral un cuarto mandato presidencial consecutivo y que sabemos que ha echado mano de los órganos judiciales y legislativos para implementar tácticas represivas que han profundizado la violencia de Estado, del Estado de represor y criminal que tiene sometido a todo el pueblo de Nicaragua. Es importante mencionar que este informe, este relato, este instrumento de relatos y testimonios dolorosos de una construcción de evidencia, de una sistematización y análisis de la realidad que enfrenta el país desde abril del 2018, no es solo un informe que captura la realidad nicaragüense, sino sin duda alguna representará un instrumento de evidencia pertinente para la búsqueda de justicia de miles de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional hemos acompañado la lucha por la defensa de los derechos humanos en Nicaragua de forma histórica por décadas
nos hemos unido a las voces de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses exigiendo verdad y justicia. Inclusive antes de abril del 2018, en años recientes habíamos acompañado la lucha por el movimiento campesino, porque el mundo supiera que a través de un proyecto imaginario, fantasioso de Daniel Ortega, que era la construcción de un canal, se generaba un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, donde la represión se estaba convirtiendo en la norma para callar y silenciar las voces críticas de los movimientos, sobre todo de las comunidades históricamente marginalizadas, de personas campesinas, de personas indígenas, que estaban reclamando el pleno respeto a sus derechos humanos frente a un proyecto avallazador de despojo territorial y de graves violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales. Ya en aquel momento, Amnistía Internacional acompañaba la documentación de represión violenta en contra de estas voces, de la criminalización y en muchas ocasiones del uso desproporcionado de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal en contra de protestas que se originaban desde los movimientos campesinos para denunciar este proyecto fantasioso que ya generaba un contexto muy preocupante. Así que abril del 2018 no llega como una sorpresa, llega como una alerta y una alarma desoladora frente a una realidad que sabíamos era compleja para las personas que decidían protestar. Y así aún vimos como miles de personas, sobre todo de personas jóvenes, estudiantes, de personas en zonas rurales, campesinas, de personas adultas mayores que reclamaban el ejercicio de derechos, empezaron a inundar las calles de una Nicaragua que aspiraba a un cambio profundo, que reclamaba libertades, que reclamaba la libertad de expresión, la libertad de asamblea pacífica, pero sobre todo que reclamaba justicia y la defensa de derechos humanos. Y ante este reclamo multitudinario, masivo, en diferentes localidades del país, la respuesta fue contundente. Fue una respuesta violenta, represiva, con un uso no solo desmedido y desproporcional de las fuerzas de seguridad, sino que hubo una intencionalidad de castigo a través del uso letal de la fuerza. Es decir, intencionalmente se disparó a matar. Intencionalmente se disparó para acallar y silenciar. Intencionalmente se disparó para castigar al valiente pueblo nicaragüense que se tomaba las calles. Amnistía Internacional, gracias al apoyo de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses, como las 15 organizaciones que hoy día presentan este informe, pudo documentar en el terreno cómo esta violencia letal intencional pretendía silenciar estas protestas, este ejercicio cívico ciudadano que demandaba la rendición de cuentas y el ejercicio fundamental de derechos humanos. En mayo, yo personalmente me di a la tarea de documentar, sistematizar desde Nicaragua estas violaciones a los derechos humanos y a la víspera de la presentación de nuestro informe Disparar a Matar, el 29 de mayo, fui testigo presencial de esta violenta represión, de esta política que ya apuntaba a la sistematicidad y la generalidad de los ataques en contra de la población civil. El 28 de mayo del 2018, mientras nos encontrábamos con la defensora de derechos humanos, Bianca Jagger, en una reunión con el rector de la Universidad Centroamericana, que colinda con una de las universidades públicas de mayor reconocimiento, la Universidad Nacional de Ingeniería, vimos cómo era citada por cuerpos paramilitares, parapoliciales, en donde se atacaba a un grupo de estudiantes desarmados, a un grupo pequeño de unas cuantas decenas de estudiantes que habían decidido tomarse su universidad como un acto de resistencia y de resiliencia pacífica en contra de los ataques que estos grupos paramilitares, parapoliciales, junto con la policía orteguista, estaban haciendo en contra de grupos de estudiantes en diferentes universidades a lo largo del país. El ataque fue desmedido, un ataque violento, brutal,
con un armamento de guerra, no solo por parte de los grupos parapoliciales, sino también de la propia policía antimotines, que atacaron a estos estudiantes desarmados, en donde se pudo documentar en vivo a través de las redes sociales este ataque, y en donde la intervención de las organizaciones de derechos humanos y de la propia jerarquía de la Iglesia Católica logró salvar algunas vidas de estos estudiantes, pero lamentablemente muchos fueron heridos con armas de fuego, llevados al hospital, en donde murió un joven estudiante. 2 días después, y a pesar de la alarma internacional que esto había provocado, se organizó una de las manifestaciones multitudinarias más grandes, no solo de Nicaragua, sino de muchos países de nuestro continente, en el contexto del Día de las Madres, un acto que honraba la muerte ya de 83 personas que hasta ese momento habían sido asesinadas en manos de los grupos parapoliciales y de la policía orteguista, en donde las madres pedían a la ciudadanía que marcháramos a su lado en muestra de solidaridad. Más de 500,000 de personas se constituyeron en una de las manifestaciones, en una de las concentraciones de la sociedad civil más grandes conocidas hasta ahora en Nicaragua, en donde marchaban pacíficamente madres, abuelas, niñas, niños, familias enteras, demandando verdad, demandando justicia, demandando la rendición de cuentas. Y frente a cualquier intento de analizar los riesgos de seguridad, frente a cualquier predicción, esa marcha fue atacada brutalmente. Amnistía Internacional estuvo presente monitoreando. Yo personalmente pude ser testigo de cómo había francotiradores disparando a matar desde un estadio de béisbol cercano a la Universidad Centroamericana. 18 personas fueron reportadas asesinadas durante esa marcha. Y cuando pensábamos que esto era la cúspide de la crisis de derechos humanos, que lo peor había pasado, no sabíamos que a 3 años seguimos denunciando las constantes violaciones a los derechos humanos, los crímenes de derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad que hoy día este informe está sistematizando de manera rigurosa, pero también muy dolorosa. Leer el informe de nuestras 15 organizaciones hermanas ha sido un ejercicio retador, un ejercicio desgarrador, que demuestra cómo esta política de terror se ha venido a profundizar en los últimos años ante la mirada pasiva de la comunidad internacional. Porque a pesar de las múltiples denuncias, a pesar de los múltiples informes, a pesar de los informes generados por mecanismos legítimos internacionales y regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el grupo de expertos independientes auspiciado por la propia Comisión, que pudo determinar que los hechos del 2018 constituían claramente crímenes de lesa humanidad. A pesar de las múltiples denuncias, de la documentación rigurosa de nuestras organizaciones hermanas nicaragüenses, la comunidad internacional sigue pasiva ante la realidad que están viviendo millones de personas en Nicaragua, ante un régimen violento que ha impuesto un estado de terror, un estado criminal que violenta gravemente los derechos humanos de las personas, el derecho más básico y fundamental, que es el derecho a la vida y de múltiples otras libertades. Hoy día más de 160 personas se encuentran detenidas arbitrariamente. Son 160 presas de conciencia, personas presas de conciencia, que están detenidas simplemente por haber ejercido derechos. Están detenidas como una de las expresiones más dolorosas de la realidad que vive todo el pueblo nicaragüense. Personas detenidas, aisladas, incomunicadas, sujetas a desaparición forzada, a actos de tortura sexual en contra de aquellas mujeres detenidas, de tortura de sus familias y sus comunidades que viven la tristeza y el dolor de saberlas presas. Pero son también una expresión de millones de personas nicaragüenses que están presas en su propio país y de millones más y de miles más que están presas en otros países, exiliadas precisamente como resultado de esta violencia.
Y ante este contexto, valientes personas defensoras de los derechos humanos, como nuestras 15 organizaciones hermanas y quienes hoy las representan, como doña Vilma, como doña Chica, como muchas de nuestras hermanas defensoras y nuestros hermanos defensores, que a pesar del peligro siguen hoy documentando, analizando y sistematizando la consolidación de evidencia que servirá para nuestros reclamos de verdad, de justicia, de reparación y de las garantías de no repetición. A pesar de este adverso contexto, el pueblo nicaragüense ha mostrado su resiliencia y su valentía para seguir exigiendo no solo la rendición de cuentas, pero también demandándole al mundo que sus ojos continúen en Nicaragua. Estoy de acuerdo con Jimena cuando Jimena dice, esto no es una derrota, esto no es el fin, esto es solo un túnel pasajero que tendremos las organizaciones desde fuera saber acompañar con dignidad, saber estar a la altura de la demanda histórica que hoy nuestras 15 organizaciones hermanas nos están imponiendo ante la realidad que se vive. Pero mucho hemos aprendido en el camino. Gracias a nuestras organizaciones hermanas nicaragüenses, a las asociaciones de víctimas y sus familiares, a las personas defensoras de los derechos humanos y a las millones de personas que conforman al pueblo nicaragüense, hemos aprendido que los procesos de memoria, de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición son procesos que serán exitosos. Hemos aprendido a consolidar la solidaridad como una de las estrategias de resistencia más profundas, porque en los momentos más dolorosos de esta crisis, cuando el pueblo nicaragüense ha estado sometido, las voces de su sociedad civil han salido para denunciar las violaciones en países como Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, los Estados Unidos y Venezuela. Porque a pesar del dolor y la tragedia que viven, nuestras organizaciones hermanas nos han enseñado que las voces de las víctimas y sus familias, particularmente de las madres y de las mujeres defensoras de los derechos humanos, son voces que se escuchan a cada momento y resuenan en cada acto de libertad y de demanda de justicia que estamos haciendo las organizaciones que nos hemos comprometido a acompañarles. Así es que solo quiero terminar agradeciendo no solo por esta invitación, sino por este informe, porque sin duda alguna será el informe que marque el camino, que nos dé luz a todas las organizaciones que hoy día nos hemos comprometido a acompañar la causa de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Acción Penal, articulación de movimientos sociales, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, al Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, al Comité Pro Liberación de Familiares Presos Políticos de Nicaragua, al Grupo de Reflexión de Encarcelados Políticos, a la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos, al Movimiento Autónomo de Mujeres, a nicaragüenses en el mundo, a periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, al Popol-Na, a la Unidad de Defensa Jurídica, a la Unidad de Registro, a la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses y a todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes, muchas gracias. Gracias por su valentía y gracias por marcarnos el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Erika. Definitivamente no tengo palabras para reaccionar frente a lo que no es un análisis, es una vivencia más de las muchas que en el mismo lugar de los hechos donde nos han ocurrido y siguen ocurriendo los atropellos, las violaciones de derechos humanos, nos ha acompañado. He revivido con tus palabras, con tu relato, la angustia tremenda que sufrimos, que vivimos cuando así te vimos salir corriendo a buscar cómo imprimir o grabar, no sé si con tu teléfono, con qué, precisamente el momento en que estaba dándose uno de los ataques más feroces después de la marcha que has mencionado. Gracias, Erika. Quiero terminar este evento, que terminemos este evento diciéndole a todas nuestras invitadas,
a todas las que han comentado este informe, este esfuerzo colectivo de estas 15 y más organizaciones que lo hemos hecho, que en realidad no hubiera sido posible documentar y sistematizar todo este esfuerzo sin precisamente el acompañamiento preciso y oportuno de ustedes, de diferentes formas, con sus señalamientos, con sus observaciones muy puntuales, con los riesgos que incluso te vi correr cuando saliste corriendo sin pensarlo a enfrentar casi a los francotiradores y tomar aquel video que tiene Amnistía. ¿Cómo haber podido realizar este informe sin valorar todo lo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de los diferentes y novedosos mecanismos que ha puesto al servicio de la lucha del pueblo nicaragüense? Y cuando hablamos de instituciones, nosotros les queremos decir que las instituciones tienen rostro y tienen nombre. Y esos rostros y esos nombres que son ustedes no se nos olvidarán jamás. Y por eso dije al principio que figurarán en la historia de lucha de este pueblo cuando seamos libres. En esta forma, damos por finalizado este evento. Sin embargo, esto no puede terminar así nomás. Hay una persona a quien debemos reconocer y a quien, incluso quizás contra su voluntad, tenemos que visibilizar. No se sorprendan, no podía ser de otra manera, Pablo. No podemos cerrar esta presentación, continuar e iniciar una nueva etapa de lucha, si así le pudiéramos llamar, sin agradecer y valorar el acompañamiento, la guía y sobre todo el compromiso con los derechos humanos de Paulo Abrao, que con su capacidad, su disciplina, su impaciencia y persistencia, fue capaz, como dijera nuestro poeta Rubén Darío, de unir nuestros vigores dispersos. Muchas gracias, Pablo. Espero que podamos seguir, así como esperamos el acompañamiento permanente de todos quienes el día de hoy han acompañado a estas 15 organizaciones. Y esperamos que la próxima actividad no seamos solo estos 15, seamos más, seamos todos los que hoy no pudieron visibilizarse. Muchas gracias a todos y a todos. Y nuestro llamado a nuestros compañeras visibles e invisibles aquí, a que este esfuerzo constituya el inicio del fortalecimiento y la creación de una auténtica unidad y existencia real del movimiento de derechos humanos en Nicaragua que tanto hemos anhelado. Muchas gracias. Gracias, Pablo, nuevamente.